Vale, no sé muy bien por dónde empezar. Ha pasado casi un año desde que experimenté aquello. En ese momento casi había logrado convencerme completamente de que no había sido real. No fue más que tu imaginación hiperactiva, Harry, me decía a mí mismo día tras día. Fue una de esas pesadillas que parecen tan reales que se quedan contigo durante mucho tiempo, provocadas por una experiencia traumática. Eso es todo lo que fue. Junto con unos cuantos tragos fuertes, cuando mis propias palabras a veces no lograban convencerme, poco a poco empecé a olvidar. Con todo, pude volver a una vida normal con cierta lentitud. Hasta ayer, claro. Verán, soy una persona a la que le gusta mucho hacer ejercicio. Cuando dejé de fumar hace 3 años y medio, decidí dedicar todo mi tiempo y energía recién liberados a ponerme en forma. Aunque no al principio. Fue después de darme cuenta de que empezaba a ganar peso rápidamente. Una mañana me subí a la báscula y, para mi sorpresa, descubrí que por primera vez en mi vida había superado los 100 kilos. Eso fue lo que me hizo decidir. Me puse a comprar unas baratas zapatillas de correr en Walmart, cogí un viejo pantalón de chandal y empecé a caminar todos los días que podía. En aquel momento, no estaba en la mejor situación económica, así que en lugar de hacerme socio de un gimnasio, opté por utilizar el barrio en el que vivo para hacer ejercicio. Cada día, durante 1 hora más o menos, recorría las calles residenciales antes de volver a casa con la cara cubierta de sudor. Poco a poco, sentí que empezaba a sentirme mejor y más feliz a medida que perdía peso. Pasé de caminar a toda velocidad a hacer footing, y a menos que tuviera algo que hacer o el tiempo me retuviera en casa, nunca rompí mi rutina. Y lo que es más, a pesar de que mi barrio tenía fama de ser un poco sórdido, siempre me sentía seguro cuando salía. La gente que veía era siempre amable, me dedicaba guiños y sonrisas al pasar. Y nunca me molestaba nada. Hasta la primavera pasada. Cuando me desperté aquella mañana, todo parecía como siempre. Nada más que un día normal de enero en el noroeste del Pacífico. Según la aplicación meteorológica de mi teléfono, la temperatura se mantendría en torno a los 10 grados, perfecta para hacer ejercicio. Y después de zamparme un bol de Raisin Bran Crunch, plátano y una taza de yogur, me lavé rápidamente los dientes y empecé a prepararme. Me vestí. Por último, agarré las llaves de casa del gancho, metí el carnet de conducir en el bolsillo de los pantalones de chandal, cogí el iPod, los auriculares y las gafas de sol del brazo del sofá antes de abrir la puerta principal. Una ráfaga de aire frío me golpeó cuando salí al rellano del segundo piso de mi edificio, lo que me hizo subirme el cuello para protegerme la nuca. Cerré la puerta atrás de mí. Bajé rápidamente las escaleras y tomé un momento para respirar y escuchar. El olor del océano Pacífico llenó mis fosas nasales y dejé escapar un suspiro de satisfacción. Unas manzanas más abajo, oí a un perro ladrar desde el patio, junto con el zumbido de alguien que cortaba el césped. Cuando me giré para empezar a estirarme, oí un fuerte zumbido en lo alto y levanté la cabeza para ver la parte inferior naranja del helicóptero de la Guardia Costera que sobrevolaba. Una pequeña sonrisa se dibujó en mis labios mientras me ponía mis auriculares y las gafas de sol. Levanté el iPod y pulsé. Un momento después, mis oídos se llenaron del dulce y sensual sonido de Diana Dors, cuando la actriz de la edad de oro de Hollywood empezó a cantar A Kiss and a Cuddle. Eché un último vistazo a mi apartamento y el aparcamiento. Luego me puse en marcha. El aire fresco me acariciaba la cara mientras trotaba,
y el ligero viento apartaba el pelo de los ojos al mismo tiempo que me dirigía al final de la calle. Mi barrio está organizado en una especie de rectángulo, que termina en un extremo que se adentra en el bosque y vuelve hacia la carretera principal. Siempre alternaba mi camino para mantener las cosas frescas, a veces dirigiéndome a la izquierda y subiendo por la avenida Michigan hasta el bloque más lejano, y a veces en la dirección opuesta hacia la avenida Fulton. Hoy había elegido este último camino. Las casas y coches aparcados se deslizaban a mi lado mientras yo miraba al frente, perdiéndome en la música y el golpeteo de mis pies sobre el pavimento. Al llegar a una cresta, vislumbré el estuario a mi derecha, donde la luz del sol se reflejaba como un diamante. Otra sonrisa se dibujó en mi rostro mientras bajaba por el otro lado, saltando a la acera para apartarme del camino de un Cadillac que se dirigía en sentido contrario. «No te olvides de vigilar, Harry», me recordé mentalmente. Al llegar a Fulton, miré rápidamente a mi derecha y vi coches y camiones entrando en el aparcamiento del mercado del Faro. Se me ocurrió una idea. Tal vez me detenga y compre un Gatorade o algo así cuando termine. Hacía tiempo que no entraba. Me di la vuelta y mantuve un ritmo constante, subiendo por la calle antes de girar a la izquierda por Saint Wall. Pasé junto a más coches y casas y observé con cierta sorpresa que algunas estaban en venta. Sacudí la cabeza al recordar que había oído que algunos residentes se habían trasladado a zonas más pobladas del estado. La gente está loca por querer irse de aquí y volver a las ciudades. La idea me daba vueltas en la cabeza mientras empezaba a subir la pendiente, pero al pasar junto a un camino de tierra que se extendía entre Wall y la calle de al lado, mi hilo de pensamiento se interrumpió cuando un enorme escalofrío me recorrió la espalda. Al instante, supe que no había sido el viento, ya que seguía con el cuello subido, y además, no había sido el tipo de escalofrío que se siente con él. Era de un estilo totalmente distinto, del tipo que sientes cuando alguien te está observando. Me detuve, paré la música y me quité los auriculares de las orejas mientras miraba a mi alrededor. La calle estaba desierta. No vi a nadie en los jardines ni en las entradas de las casas cercanas, y aparte del ruido sordo de la música a todo volumen que salía de una casa a mi izquierda, lo único que oí era el sonido de los pájaros en los árboles y el lejano cortacésped en marcha. Me giré a la derecha y eché un vistazo al camino de tierra de la manzana siguiente. Allí tampoco había nadie. Me pasé una mano por el pelo, tratando de encontrarle sentido a la sensación. Después de un momento, simplemente sacudí la cabeza y me encogí de hombros. Supongo que no ha sido nada más que un escalofrío, y por la razón que fuera, me puso paranoico. Suspiré, me coloqué de nuevo los auriculares y le di play. Sacudiéndome los últimos vestigios de incomodidad, me di la vuelta y reanudé mi trote, dirigiéndome hacia la avenida Michigan y el extremo opuesto del barrio. Ojalá hubiera hecho caso a mi instinto y me hubiera ido a casa allí mismo. Al llegar al otro extremo del barrio, subí rápidamente por Michigan y giré a la derecha en Wasson Street. Era una calle que se había hecho tristemente célebre por la cantidad de perros que corrían hacia los bordes de los patios vallados, ladrándome como locos al pasar. Sin embargo, para mi sorpresa, ninguno se acercó corriendo cuando pasé por las casas en las que sabía que estaban. Supongo que los dueños creen que hoy hace demasiado frío para tenerlos fuera o algo así. Sin embargo, a caballo regalado no se le mira el diente, así que seguí adelante, lanzando rápidas miradas a izquierda y derecha cada vez que llegaba a un cruce de 4 vías para asegurarme de que ningún coche a toda velocidad me pillaba por sorpresa.
Algunos tontos del vecindario solían pasar al doble de la velocidad permitida más de una vez. De nuevo, me sorprendió gratamente no ver ni un solo coche circulando por las carreteras. Puede que fuera una sesión de footing mejor de lo que pensaba. Decidí que terminaría trotando hasta la carretera principal una vez que hubiera acabado y me dirigiría a la rampa para botes. Siempre que estaba de buen humor, me gustaba pasear por ella, parándome a respirar el aire salado y echar un vistazo rápido al Cam, un hermoso, aunque tristemente oxidado y abandonado barco amarrado junto a ella. Llegué a la cresta de la colina y empecé a bajar, acercándome al cruce con Pacific Avenue. Reduje la velocidad, deteniéndome siempre antes de cruzar la segunda calle principal que se abría paso a través de nuestro barrio hasta el siguiente suburbio. Al llegar, miré a izquierda y derecha en busca de coches. Al no ver ninguno, empecé a bajar de la acera y cruzar la calle. Pero al mirar hacia arriba y hacia adelante, me quedé paralizado, casi a medio paso. Había alguien al otro lado de la calle. Estaba en el lado opuesto al mío, no en la acera, sino un poco más atrás, en el jardín delantero de una casa. Normalmente esto no me habría hecho detenerme. Cada vez que salía a correr, veía gente por la calle. Sin embargo, lo que me hizo parar fue lo extraña que parecía la persona. Por un lado, miraba fijamente al otro lado de la calle, inmóvil, como una estatua. No giraba la cabeza ni a la izquierda ni a la derecha, mirando hacia el patio de enfrente. No podría decir si era un hombre o una mujer, debido al hecho de que llevaba una sudadera con capucha gigante o una chaqueta de algún tipo. La capucha oscurecía completamente su rostro y lo bloqueaba de mi vista. Durante unos instantes observé a la figura, esperando a ver si se movía, pero no lo hizo. Echó un vistazo a la izquierda, debatiendo si debía girar directamente hacia la calle Kaman para evitarlo, pero luego negué con la cabeza. Ahora sí que estás paranoico, viejo. Ya te has enfrentado antes a drogadictos y ladrones. Una persona en una capucha no es ni de lejos tan malo. Una vez tomada la decisión, eché otro vistazo a mi alrededor y crucé la calle trotando, evitando la acera para quedarme en la calzada. Mientras me acercaba a la figura, empecé a reprenderme mentalmente por ser tan cobarde. Por educación, decidí saludar a la persona con la cabeza y con la mano. ¿Quién sabe? Quizá le alegrara el día. Pero la figura siguió mirando al frente mientras me acercaba, y cuando nos pusimos a la misma altura, asentí rápidamente con la cabeza, esbozando una media sonrisa y levantando la mano que no sujetaba el iPod para saludar. Por un momento pensé que la figura no reconocería mi saludo y empecé a darme la vuelta. Pero entonces vi que levantaba una mano para devolverme el gesto, y el encapuchado también hizo un gesto casi imperceptible con la cabeza. Por un breve instante, vi la parte inferior de su rostro y vislumbré una sonrisa agradable. Y luego lo dejé atrás, bajando la cuesta ligeramente empinada hacia Fulton. Giré la cabeza para volver a mirar al frente. Subí a la acera del extremo izquierdo y maniobré alrededor de un Ford Taurus que sobresalía de una entrada. Volví a perderme en la música y el ejercicio, abriéndome paso hasta el final de la calle. Al llegar a la intersección, decidí mirar hacia atrás, por donde había venido. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. La figura se había girado para mirar detrás de mí. Me estaba mirando. Al instante me di la vuelta, sintiéndome incómodo por la visión. Otro escalofrío me recorrió, haciéndome saber que seguía observándome.
Con todo, no conseguía quitarme esa sensación de encima. Mientras trotaba junto a una valla de madera, intenté apartar la imagen de mi mente. Llevaba tiempo sin trotar por ese tramo de carretera. Eso era demasiado raro para mí. Miré hacia abajo y vi que la acera empezaba a curvarse, lo que indicaba que había llegado a la calle. Levanté la vista y me detuve en seco. No estaba en la esquina de Fulton y Kaman, ni siquiera estaba cerca. En su lugar, podía ver la señal verde rectangular que proclamaba que estaba en la esquina de Saint Wall. La confusión me inundó. ¿Qué demonios? Miré hacia atrás. Debajo de mí, vi la señal de Maple Street junto con el borde del Lighthouse Market al final. Eché un vistazo hacia el otro lado y vi las 2 manzanas por encima de mí, que se extendían hasta la señal amarilla de callejón sin salida. Sacudí la cabeza tratando de asimilarlo. No lo entiendo. ¿Acabo de imaginarme todo eso? ¿Me perdí tanto en la música y en mis propios pensamientos? Era posible. Soy escritor y a menudo aprovecho los trotes para planear en mi cabeza historias que escribir cuando llego a casa. Y por desgracia, suelo tener una imaginación hiperactiva para alguien de mi edad, con tendencia a perderme en ensoñaciones. Eso es lo único que podría ser, lo único lógico, de todos modos. Respiré hondo, tratando de acallar la vocecita en mi cabeza que me reprendía incesantemente, diciéndome que no tenía tanta imaginación. Seguro estás exagerando. La forcé a alejarse. Hice lo único que se me ocurrió. Me di la vuelta y empecé a correr de nuevo, en dirección a Wall Street. La oleada de energía que corría por mis venas daba crédito a la idea de que simplemente había imaginado los últimos minutos, y me obligué a concentrarme en el camino que tenía por delante, permitiéndome un solo pensamiento al respecto. Eso podía ser una buena premisa para una historia. Tenía que tenerla en mente para cuando llegara a casa. Luego aumenté el ritmo, dejando que la música arrastrara todo lo demás. Llegué a Michigan y, como había imaginado, giré a la derecha por Wasson. Al continuar, observé que ningún perro venía a ladrarme desde los patios y las entradas, al igual que antes. Continué pasando por casas y coches aparcados mientras me acercaba a la intersección con Pacific Avenue. Sin embargo, por mucho que me reprendiera, me negué a levantar la vista hasta que llegué al borde de la carretera. Entonces, miré al otro lado y empecé a reírme de lo que vi. Oh, vamos. Eres un tonto. Allí había una silueta, exactamente en el lugar donde había imaginado ver a la figura. Mas no era una persona encapuchada. Era un pequeño árbol o arbusto que había sido podado y moldeado con una forma extraña. Una que, si no se prestaba suficiente atención, podía confundirse fácilmente con una persona bajo la luz adecuada. Al instante me di cuenta de que la forma se me había quedado grabada de la última vez que había salido. Arbustos. ¿Te asustaron unos jodidos arbustos? Solté otra carcajada y rápidamente eché un vistazo a mi alrededor antes de cruzar la calle, acercándome al arbusto. Puse la música en pausa y me quité los auriculares, con el sonido de mis risitas llenándome los oídos mientras sacudía la cabeza. Hablé en voz alta. Harry James Lake, tú, amigo mío, sí que eres un tonto. Se supone que debes asustar a tus lectores, no a ti mismo, en especial no por unos estúpidos arbustos. Volví a reírme y empecé a ponerme los auriculares. No obstante, me detuve al darme cuenta de algo: el sonido del cortacésped, la música y los ladridos del perro.
todo había cesado. El vecindario estaba completamente en silencio. No era una experiencia nueva. Ya había habido veces en las que las cosas se habían quedado completamente quietas por aquí, pero no por eso dejaba de ser espeluznante, porque es como si fueras la única persona viva por aquí. Temblando ligeramente por lo espeluznante de todo aquello, me giré y miré al arbusto. Y no pude evitar estremecerme de nuevo cuando la imagen de la figura encapuchada sonriéndome y saludándome se agolpó en mi mente. Volví a colocarme los auriculares en los oídos y le di al play. Esta vez, sin embargo, su voz no me produjo la sensación de calidez y relajación que solía producirme. Solo una fina capa de calidez. Me di la vuelta y me alejé rápidamente del lugar, tratando de ignorar los escalofríos que me recorrían la espalda y negándome a mirar detrás de mí, por mucho que mis instintos me lo pidieran a gritos. Llegué al final de la manzana y giré a la izquierda, asegurándome de mantener la vista alta y concentrada en la señal de la calle. Me acerqué a la alta valla de madera del jardín de alguien, aumentando el ritmo y sintiéndome más seguro de que llegaría. Fue entonces cuando algo chocó contra la valla del otro lado con tanta fuerza que se dobló. ¡Ay, carajo! Al instante, mis oídos se llenaron con los sonidos de lo que tenía que ser un perro agresivo ladrando al otro lado. Volvió a golpear la valla y sus gritos guturales se alzaron con el sonido de sus feroces arañazos en la madera. Me quedé allí un momento, respirando agitadamente. El corazón se me aceleró en el pecho y me incliné ligeramente, apoyando las manos en las piernas mientras soltaba una risa nerviosa y ahogada. ¡Ah, maldición, Crow! Amigo. Levanté una mano y me froté la cara, deslizando hacia abajo las gafas de sol para frotarme los ojos. La gente tiene que adiestrar mejor a sus perros. Casi me da un infarto. Solté otra risa nerviosa y respiré hondo varias veces más. Mi corazón empezó a ralentizarse y sentí que mi respiración volvía a la normalidad. El lento y sordo dolor de mis músculos bien ejercitados empezó a cantar en mi cuerpo mientras me quedaba quieto. Por suerte, el perro había dejado de intentar embestirme a través de la valla. Incluso había dejado de ladrar. Probablemente se había dado cuenta de que yo no suponía ninguna amenaza. Volví a colocarme los auriculares y me erguí, levantando los ojos para mirar hacia adelante. Entonces sentí que la sangre de mis venas se convertía en hielo. Ya no estaba junto a la valla de madera. Estaba de nuevo en la intersección con Wall. El shock me invadió. Sabía que esta vez no lo había soñado despierto. Había trotado por las dos calles y sabía que había estado a punto de llegar a Kaman cuando el perro me había asustado. Así que, ¿cómo demonios estaba de repente a 2 manzanas en dirección contraria? Sentí el mayor escalofrío de mi vida y di un paso atrás, mirando alrededor. Al igual que durante todo el trote, no vi a nadie afuera. Y como no había vuelto a poner la música, pude oír que seguía habiendo un silencio de muerte en el barrio. Mientras estaba allí de pie, un escalofrío familiar y desagradable volvió a recorrerme la espalda, el mismo que había tenido cuando sentí que me observaban. Aunque no podía ver a nadie, la sensación persistía y no me gustaba nada. Me volví y miré hacia la carretera. El techo blanco y brillante y el gran letrero del mercado parecían, irónicamente teniendo en cuenta su nombre,
un faro en la situación en la que ahora me encontraba. Tomé mi decisión en un microsegundo, hablando en voz alta. Sí, vamos en esta dirección ahora. Y con eso, empecé a trotar rápidamente por el camino de la colina, aumentando mi velocidad a medida que avanzaba. Mantuve mis ojos fijos en el techo a medida que comenzaba a crecer en tamaño. Un renovado sentido de esperanza comenzó a llenarme. Voy a llegar a la tienda, sí. Impulsé mis piernas más rápido, ignorando la ardiente protesta que provenía de ellas. Fue entonces cuando ocurrió lo del sol. Sinceramente, no lo sé cómo fue. La única forma en que puedo describirlo es que era como uno de esos interruptores de luz con regulador giratorio de la casa de una persona, capaz de subir el brillo a voluntad. En un momento, me dirigí a toda velocidad hacia el mercado, con el astro cegándome ligeramente mientras salía de entre los árboles. Al siguiente segundo, se intensificó tanto que, incluso con las gafas de sol puestas, tuve que cerrar los ojos. No obstante, seguí corriendo, negándome a detenerme. Unos instantes después, el sol pareció volver a la normalidad y abrí los ojos, parpadeando un par de veces para librar mi visión de las manchas negras y azules que se habían instalado en ellos. Estaba corriendo más allá de la calle Wasson, hacia St. Wall. Me detuve de golpe, casi resbalando en la grava suelta y cayendo, mientras una mezcla de conmoción e incredulidad se abalanzaba sobre mí. Por un momento me quedé mirando, parpadeando. Luego hablé, elevando la voz hasta convertirla en un grito. ¿Qué demonios? Nadie me respondió. El sonido de mi voz casi parecía romper el silencio como una pelota de béisbol a través de una ventana de cristal. Otro escalofrío me recorrió la espalda y eché una mirada cada vez más paranoica a mi alrededor, sin ver, como siempre, a nadie. ¿Qué diantres está pasando? Tragué saliva y volví a mirar hacia el mercado. Una parte de mí quería volver a correr. Casi lo hice. Mas, de alguna manera, sabía que si lo hacía, algo me traería de vuelta aquí. Como si estuviera atrapado en una especie de bucle. Ese pensamiento hizo que me invadiera una repentina oleada de miedo. Miré a mi alrededor, con el cerebro gritándome que ideara algún plan. Solo se me ocurrió uno. Empecé a correr hacia la casa más cercana. Al llegar a ella, golpeé la puerta con las manos, dando los golpes más fuertes y frenéticos que jamás había dado. ¡Hola! ¡Por favor! ¡Si hay alguien ahí! ¡Necesito ayuda! Esperé un momento, pero nadie respondió. ¿Pero qué carajos? ¿Dónde están todos? Rápidamente me trasladé a la casa de al lado, de nuevo golpeando y pidiendo ayuda. Como antes, nadie respondió. Con el pánico ciego empezando a asomar su fea cabeza, amenazando con consumirme, empecé a correr de casa en casa, de edificio en edificio, aporreando todas las puertas y gritando con todas mis fuerzas. ¿Hay alguien ahí? Algunas tenían luces encendidas en las ventanas, mientras que otras estaban a oscuras. Pero el resultado era siempre el mismo. Mis gritos parecían resonar en los edificios y los coches, alejándose y apagándose. Sentí que mi cordura se acercaba precariamente al filo de la navaja al llegar a la esquina de Wall y Michigan, con la garganta empezando a escocerme de tanto gritar. Miré a la izquierda y los ojos se me abrieron de par en par al ver la fachada de mi propio edificio de apartamentos a una manzana de distancia.
Mi casa. Sin siquiera pensarlo, empecé a correr hacia ella, con una mezcla de miedo y esperanza que llenaba cada fibra de mi ser a medida que me acercaba. Más esperanza surgió cuando llegué a la esquina. Entonces, mi pie se encontró con una losa levantada del pavimento. Caí de frente, alcanzando a detenerme con mis manos. Esto provocó que con el roce del hormigón se desgarrara la piel de estas y las muñecas. Durante unos instantes me quedé tumbado, respirando agitado y aterrorizado por lo que vería levantar la vista. Finalmente, me obligué a levantar la cabeza. Sentí que las lágrimas empezaban a brotar de mis ojos y que la desesperanza me invadía. Estaba de nuevo en la esquina de Michigan y Wall. Creo que un poco de mi cordura se quebró en ese momento, porque el siguiente lapso de tiempo, que sinceramente no estoy seguro de cuánto duró, no es más que un borrón. Uno de correr por las mismas dos calles en las que de alguna manera me había encontrado atrapado, como si fuera una rata en un laberinto sin fin. Puedo recordar vagamente los sonidos de mis propios gritos resonando en el silencio. Recuerdo golpear mis manos contra las puertas, a veces incluso las mismas repetidamente. Y puedo recordar vagamente que, hiciera lo que hiciera, siempre acababa de nuevo en la esquina, sin importar hacia dónde intentara huir. Sin embargo, sí hay una cosa que puedo recordar con claridad cristalina. Y eso era la aparentemente interminable sensación de ser observado. Y no por nada que pudiéramos llamar remotamente benévolo. No sé cuándo volví a la realidad. El tiempo parecía importar poco en el bucle en el que me encontraba. El sol se negaba a moverse de su posición en lo alto del cielo, aunque hubieran pasado horas. Pero, de repente, volví a ser consciente de mí mismo y de lo que me rodeaba. Lo primero de lo que me di cuenta fue de que estaba de nuevo en el cruce de Watson y Pacific. Me miré las manos, una de las cuales aún sujetaba el iPod con un apretón casi mortal. Tenía además los nudillos rojos y en carne viva de tanto golpear contra las puertas. La sensación en mi garganta era como si alguien me hubiera clavado un atizador al rojo vivo. Mis mejillas se encontraban húmedas de llorar y los pulmones me ardían. Lo segundo de lo que me di cuenta fue de lo que había enfrente, en el jardín delantero de alguien. Era la figura. No el arbusto con forma de. Esta seguía inmóvil como una estatua. Igual que la primera vez que la había visto, ahora sabía que no había sido una ensoñación. La capucha seguía encubriéndole la cabeza y miraba fijamente hacia el otro lado de la calle. Una oleada de miedo se apoderó de mí al darme cuenta de que ya no podía ver el arbusto. Mi mente se agitó. ¿Cuánto tiempo llevaba ahí? ¿Cuántas veces he pasado a su lado sin darme cuenta? ¿Cuánto tiempo lleva observándome? ¿Qué quiere? El último pensamiento me provocó una nueva emoción, probablemente la única que aún podía sentir además del miedo y el pánico ciego. La ira. Un al rojo vivo, mejor dicho, rabia. Empezó a hervir en mi interior a medida que los puntos se unían. Tenía que ser la razón por la que estaba aquí. Era la razón por la que estaba atrapado en ese bucle infernal. Todo porque... ¿qué? ¿Había decidido ser educado? ¿Sonreír y saludarlo? La idea hizo que la rabia me quemara aún más, y aunque una parte de mí gritaba que no lo hiciera, empecé a cruzar la calle hacia él. Abrí la boca y empecé a gritarle. ¿Por qué?
¿Por qué demonios haces esto? ¿Qué diablos quieres? Me detuve a unos 4 metros de él, respirando agitadamente y con ganas de golpearlo. Esperé una respuesta, a que se diera cuenta de mis gritos. Sin embargo, siguió mirando al frente como si no me hubiera oído. Estaba a punto de dar otro paso adelante cuando un sonido casi ensordecedor asaltó mis oídos. Por un momento, no pude entender qué era. Mi mente era incapaz de procesarlo. Entonces, me di cuenta de que aún llevaba los auriculares en la cabeza. Mi iPod había empezado a sonar y rápidamente levanté la mano que sujetaba el dispositivo. Solté los dedos y estiré la mano para pulsar el botón de apagado. Pero me quedé paralizado, tanto por el título y la ilustración que aparecían en la pantalla, como por las voces que empezaban a llenar mis oídos. Don't Fear the Reaper, de Blue Oyster Cult. Me quedé helado. La rabia que había sentido pareció desaparecer al instante, sustituida por el mayor y más frío escalofrío que jamás había sentido, y que me hizo jadear en voz alta. El canto continuó y la voz de Book Dharma me gritó que no temiera la parca cuando empezó el primer estribillo. Fue entonces cuando las primeras punzadas de horror, más allá incluso de la locura desgarradora que ya había sentido, empezaron a filtrarse en mí. No le había dado al play. Además, había estado escuchando a Diana Dors, no a Blue Oyster Cult. Era como si la canción se hubiera seleccionado sola, casi como si fuera una especie de mensaje. Mis ojos se abrieron de repente, y como si mi corazón estuviera a punto de detenerse, levanté lentamente la cabeza para mirar a la figura que tenía menos de 6 metros delante de mí. Aquella que se había girado en mi dirección mientras yo había estado preocupado. La cabeza seguía demasiado inclinada para que pudiera ver algo más que la parte inferior de su rostro. Entonces, levantó lentamente una mano para saludarme. Los dedos se movieron como lo haría una persona que saluda a una mascota o a un animal salvaje, muy juguetonamente. Aquel movimiento me infundó un renovado terror, aunque no fue eso lo que me hizo gritar y llenarme de horror existencial. Lo que me hizo dar la vuelta y salir corriendo, dejando caer el iPod al suelo, haciéndome arrancar los auriculares de las orejas y sustituir la música a todo volumen por el estridente sonido de mis propios gritos, fue que me sonrió. No puedo recordar mucho después de eso, solo vagos retazos como mucho, y a eso no puedo evitar estremecerme. Desearía poder olvidarlo, porque recuerdo mirar detrás de mí, ver aquella cosa persiguiéndome. La capucha aún cubría su cabeza mientras continuaba sonriendo. Una sonrisa con una boca demasiado ancha para su cara y llena de dientes que se parecían más a los de un tiburón o a un caimán que a los de un humano. Me perseguía sin llegar a tocar el suelo. Lo siguiente que recuerdo es despertarme en el hospital, con las correas sujetándome los brazos y las piernas a la cama, como si fuera un enfermo mental en un manicomio. Cuando empecé a gritar, una enfermera, un médico y, para mi sorpresa, un guardia armado entraron corriendo en mi habitación. Durante unos instantes me miraron como si fuera a atacarles, pero en cuanto se dieron cuenta de que había vuelto al país de los cuerdos, empezaron a bombardearme a preguntas sobre lo que me había pasado, si tomaba algún tipo de drogas o bebía profusamente
o si tenía antecedentes de enfermedad mental. Tenía tantas ganas de decirles la verdad, pero sabía que lo único que haría por mí sería comprarme un billete de ida a la granja de los graciosos. Así que mentí. Les dije que me había atacado un hombre que había intentado secuestrarme. En mi mente, pensé que eso les explicaría mi delirio. Las personas que son secuestradas y consiguen escapar, a menudo lo hacen con su estado mental en un estado frágil. Por un momento pensé que se darían cuenta de mi farsa y me delatarían, pero de algún modo se lo creyeron. Hicieron venir a la policía y me pidieron que relatara todo y que diera una descripción de mi agresor. En eso realmente no mentí. No mucho. Les dije que había ocultado su rostro bajo una especie de capucha y di una vaga referencia de un hombre blanco de unos 40 años, del tipo que podría dominar fácilmente a un veinteañero con algo de sobrepeso. De nuevo, se lo creyeron. Después de enseñarme el boceto que habían hecho, uno de los agentes me dio una palmada en el hombro para tranquilizarme. No te preocupes, hijo, me dijo con una sonrisa. Si sigue por ahí, lo encontraremos. Luego me entregó algo en una bolsa de plástico para pruebas. Creo que esto te pertenece. Lo encontramos a unas manzanas de donde te encontramos. Se te debió caer en el forcejeo. No pude decir nada, solo asentir con la cabeza mientras miraba mi iPod, ahora arañado con varios rasguños por la caída. Y de algo más. Algo había hecho un único y profundo corte en la parte metálica trasera del aparato. Sabía que nunca encontraría ningún rastro, porque lo que en cierto modo me secuestró no era humano. Ni siquiera era remotamente un hombre, fuera de vagas apariencias. No sé cómo logré escapar, cómo logré sobrevivir. Me pregunto si esa cosa simplemente estaba jugando conmigo, de la misma forma que un gato juega con un pájaro cuando no tiene hambre. O si realmente logré liberarme. De cualquier manera, estoy agradecido de seguir vivo. Como dije al principio, después de volver a casa, y supongo que por el bien de mi propia cordura, empecé a decirme a mí mismo que lo que había visto, lo que había experimentado, no había sido real. Que, de hecho, había sufrido una simple crisis mental, bien por el estrés, bien por haber sido atacado por otra persona aquel día. Que nada de eso había sucedido realmente. Cuando mis propias palabras no me ayudaban, las sustituía por alcohol. Y poco a poco, con el paso de los meses, empecé a sentirme como si no hubiera sido más que una pesadilla. Lentamente volví a llevar una vida normal. Incluso volví a hacer footing, aunque cambié de ruta y elegí correr por el barrio de al lado. Nunca me pasó nada, ni volví a sentir que me vigilaban, al menos no por nada que no fuera humano. Hasta, como dije, ayer. Por eso decidí escribir esto, para compartirlo contigo. Verás, recibí una llamada de Mark, un amigo mío que recientemente se mudó a una de las casas vacías al final de la calle Wasson, donde enlaza con Fulton. Me llamó para pedirme que le ayudara a traer de casa de sus padres algunas cosas que no cabían en su pequeño utilitario. Por un momento, sentí una pequeña punzada de vacilación al aflorar un recuerdo. Luego, lo aparté y le dije que por supuesto le ayudaría. Nos reunimos en mi apartamento y juntos nos subimos a mi auto. Condujimos hasta donde estaban sus padres y cargamos el televisor de pantalla plana, el colchón y otras cajas grandes en la parte de atrás. Luego volvimos al otro lado de la ciudad
y entramos en el barrio. Giré en Watson desde Michigan, conduciendo por calles por las que no había pasado en un año. Me obligué a parecer tranquilo, ya que Mark no sabía nada de lo que me había pasado. Cuando llegamos al cruce con Pacific, sentí un pequeño escalofrío en la espalda y por un momento no me atreví a mirar al otro lado de la calle. Pero al final lo hice. El arbusto estaba allí, con un aspecto un poco inquietante, pero muy inanimado. Me agaché y encendí los faros, disipando la penumbra y mostrando conmovedoramente que, de hecho, no era más que un arbusto. Contrólate, amigo. De todas formas, nada de eso ha pasado. Al darme cuenta de que Mark me miraba fijamente, pisé el acelerador y atravesé el cruce. Eché un último vistazo al arbusto mientras pasábamos. Seguía pareciendo normal. Solté un bufido sacudiendo la cabeza. Te lo dije. Cuando empezamos a acercarnos a su casa y a minorar la marcha, de repente vi que se daba la vuelta en el asiento y miraba por el cristal trasero. ¿Qué pasa, hermano?, le pregunté. Por un momento siguió mirando y luego se volvió hacia mí. ¿Conoces a alguien en esta calle aparte de mí, viejo? Me invadió una pequeña oleada de confusión y negué con la cabeza mientras aparcaba delante de su casa. No que yo sepa. ¿Por qué? Se volvió y señaló a través del cristal trasero. Parece que alguien sí. Mira. Fue en ese momento cuando sentí un escalofrío casi olvidado, aunque horriblemente familiar. Me recorrió la espalda. Sentí que se me salía la sangre de la cara y que el corazón me latía con fuerza mientras me giraba en el asiento para mirar detrás de nosotros. Allí, colina arriba, cerca del cruce, había una figura bañada por el resplandor amarillo de la farola que se había encendido. Una figura cuyo rostro estaba oculto por una capucha que le cubría la cabeza. Sentí que empezaba a temblar violentamente cuando la figura levantó un brazo para saludarnos, moviendo los dedos como haría un humano con un animal. Algo captó la luz de la farola, un destello blanco procedente de la mitad inferior de su rostro. Eso era una sonrisa. Y recuerden que